El grito rasgó el aire de la cabina como un cuchillo oxidado, haciendo que mi café se derramara sobre la bandeja plegable. No. No puedo. Sáquenme de aquí, aullaba ella, una mujer de unos 30 que se retorcía en su asiento de primera clase, ignorando las miradas asesinas de los pasajeros. Yo, Verónica, sentada en el fondo del avión como una sardina en lata, sentí que algo en mí se encendía, no era piedad, sino una rabia sorda contra el mundo que permitía que el dolor ajeno se convirtiera en espectáculo. Me levanté sin pensarlo 2 veces, mi mochila barata golpeando contra el respaldo del asiento de la señora mayor que murmuraba maldiciones en catalán. El avión temblaba levemente en la turbulencia, pero yo avancé por el pasillo estrecho, esquivando bandejas y codos, hasta llegar a ella. Mónica se llamaba, aunque en ese momento no lo sabía, solo veía a una mujer atrapada en su propio infierno, con el rostro contorsionado por un pánico que reconocía demasiado bien. «Basta ya», respeté, mi voz cortando el caos como un latigazo. «Si vas a gritar, al menos dime por qué o cállate y déjanos volar en paz». Sus ojos, verdes como los viñedos de La Rioja en otoño, se clavaron en los míos. Por un segundo el grito se ahogó en su garganta, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Los pasajeros nos miraron, algunos con alivio, otros con la curiosidad morbosa de quien espera un escándalo. Ella jadeaba, las uñas pintadas de rojo clavadas en los reposabrazos de cuero, y yo me quedé allí, de pie, con el corazón latiéndome como un tambor flamenco en una noche de feria. ¿Quién era yo para meterme? Una chica de 25 años, huérfana de madre y con un padre que prefería el vino a las visitas, que había ahorrado cada céntimo de su sueldo de camarera en un bar de mala muerte en Madrid para este billete cutre a Valencia. Pobre sí, y lesbiana en un mundo que aún susurraba a marimacho a mis espaldas. Pero en ese momento, algo en su mirada rota me recordó a mí misma, a aquellas noches en que el peso de ser invisible me hacía querer gritar hasta romperme. ¿Qué? ¿Qué quieres?, murmuró ella finalmente, su voz un hilo tembloroso, acento valenciano puro, como el de las abuelas que venden horchata en las fallas. Se enjugó una lágrima con el dorso de la mano, y vi que llevaba un anillo de oro macizo, del tipo que grita herencia familiar. Yo me crucé de brazos, sintiendo el calor de la vergüenza ajena quemándome la piel. Quiero que pares. Oh, explícame. Este avión no es un circo, y tú no eres la domadora. Una azafata se acercó con esa sonrisa profesional que oculta el pánico, pero yo la detuve con una mirada. Deme un minuto, le dije y para mi sorpresa, obedeció. Mónica se hundió en su asiento, el cuerpo rígido como una estatua de mármol en la Catedral de Valencia. Es el ruido. Las luces. Todo se cierra sobre mí. No puedo respirar. Su confesión salió en un susurro y de pronto el pasillo se sentía más ancho, el zumbido de los motores menos opresivo. Me senté en el brazo del asiento vacío a su lado, primera clase, qué lujo, y saqué de mi mochila una botella de agua medio vacía. Bebe. Y respira conmigo. 1, 2, 3. Así. Ella obedeció, torpe al principio, pero poco a poco su pecho se acompasó al mío. Los pasajeros volvieron a sus pantallas, el escándalo disipándose como humo de un puro en una plaza soleada. Gracias, dijo al fin, cuando el avión se estabilizó. Soy Mónica. Y tengo autismo. No es que sea excusa, pero a veces el mundo es demasiado. Su honestidad me desarmó. Yo que había aprendido a esconder mis besos robados con chicas en callejones oscuros, que fingía sonrisas para tips en el bar, admiré su crudeza. Verónica, respondí extendiendo la mano. Su palma era fría, pero el apretón firme. Y el mundo es un cabrón para todos, ¿no? Yo vengo de Madrid, huyendo de un jefe que me pellizca el culo y un alquiler que me ahoga. Tú pareces tenerlo todo resuelto con ese traje y ese anillo. Ella rió, un sonido amargo como el regusto de un tinto valenciano. Todo menos a mí misma. Vuelo a Valencia por familia. Negocios. No preguntó por mi orientación, ni yo por la suya, pero en ese roce de manos, algo eléctrico pasó, un chispazo que olía a azahar y a mar. El resto del vuelo lo pasamos hablando en voz baja, de las fallas que queman demonios cada marzo, de cómo el paella valenciano auténtico no lleva ñora si no se hace en casa, de sueños rotos y de cómo el Mediterráneo siempre llama de vuelta. Cuando aterrizamos en el aeropuerto de Manises,
con su aire cargado de cerámica y sal, intercambiamos números. Si necesitas un guía pobre pero honesta por Valencia, bromeé, aquí estoy. Ella sonrió por primera vez de verdad. Y si necesitas un café en un sitio donde no te miren mal, avísame. Salí del avión con las piernas temblando, no por la turbulencia, sino por esa conexión fugaz. Valencia me recibió con su luz cegadora, las torres del Miguelete alzándose como guardianes antiguos, y yo con mi mochila al hombro caminé hacia el metro pensando en cómo un grito ajeno había despertado algo dormido en mí. Alquilé una habitación en un hostal cerca del mercado central, un cuchitril con vistas a un patio de azulejos agrietados, y esa noche, mientras el bullicio de la ciudad se colaba por la ventana, le mandé un mensaje: ¿sobreviviste el aterrizaje? ¿Café mañana? Su respuesta llegó al instante: sí. En el café de las horas a las 10. No falles. No fallé. Al día siguiente el sol de noviembre lamía las fachadas modernistas del café, con sus relojes antiguos tic-tacando como corazones impacientes. Mónica llegó puntual, vestida con un jersey de lana suave y pantalones vaqueros que la hacían parecer menos la heredera que era, porque lo era, lo supe después, hija de un magnate de la cerámica valenciana, y más una mujer común, con grietas visibles. Pidió un cortado, yo un zumo de naranja, y hablamos de todo y de nada, de cómo el Turia seco se había convertido en un jardín que curaba almas, de las procesiones de Semana Santa que la aterrorizaban de niña por el estruendo de tambores. Mi familia no entiende, confesó, removiendo el azúcar con furia contenida. Para ellos soy la peculiar Mónica, la que heredará la fábrica pero no sabe saludar en una cena de gala sin bloquearse. Yo asentí, recordando mis propias cenas, las de mi padre, ebrio en la cocina, gritando que las chicas como yo no encuentran marido decente. Le conté fragmentos, lo justo para no ahogar la charla en mi miseria. Ser diferente es como llevar una máscara que pica. Pero quítatela con quien valga la pena. Sus ojos se suavizaron, y por un momento sus dedos rozaron los míos sobre la mesa de mármol. El roce fue inocente pero cargado, como el primer sorbo de un vino que promete resaca emocional. Los días siguientes fueron un torbellino. Valencia se desplegó ante nosotras como un lienzo vivo, paseos por el barrio del Carmen, con sus grafitis que gritaban verdades silenciadas, tardes en la playa de la Malvarrosa, donde el mar lamía las arenas y nosotras nos sentábamos en la orilla, pies hundidos en la arena fría, hablando de amores pasados. Ella mencionó a un tipo de Barcelona que la dejó por no poder con sus episodios, y yo, con el corazón en un puño, hablé de Ana, la chica del bar que me robó el alma y el dinero antes de huir a Sevilla. El amor es un ladrón, dije, y ella rió, o un salvavidas en un mar de tormenta. Pero bajo esa idílica superficie, las grietas empezaban a asomar. Una noche en un vermú en el puerto su teléfono vibró insistentemente. Lo ignoró al principio, pero al cuarto zumbido, su rostro se endureció. Mi padre, murmuró. Quiere que vuelva a la fábrica. Hay una propuesta. No preguntó qué, pero su tono era de quien pisa vidrios rotos. Yo, impulsiva como siempre, le apreté la mano. Dile que no. Vive por ti, Mónica. Ella me miró, ojos brillando con algo que no era gratitud, miedo. No es tan simple, Verónica. Hay secretos que atan más que cadenas. Esa noche, al despedirnos en la puerta de su ático en el ensanche, un palacio de cristal y mármol con vistas al Palau de les Arts, me besó la mejilla, demasiado cerca de la comisura de los labios. Gracias por hacerme sentir normal. Me fui caminando bajo las farolas, el corazón latiendo al ritmo de un pasodoble invisible, preguntándome si esa normalidad era el comienzo de algo o solo un espejismo valenciano. Los días se convirtieron en semanas y Valencia, esa ciudad de contrastes, luz cegadora y sombras profundas, fallas que arden y ríos que susurran, se volvió el escenario de nuestra danza tentativa. Yo seguía en mi hostal contando monedas para extender la estancia, trabajando turnos esporádicos en un chiringuito de la playa donde los turistas pedían paella adulterada y yo servía sonrisas falsas. Mónica, en cambio, navegaba entre su mundo de porcelanas finas y reuniones asfixiantes, pero siempre encontraba un hueco para mí, un almuerzo improvisado en el horno de la abuela Lola, donde el aroma a pan recién horneado borraba las arrugas del tiempo, o un atardecer en el Biopark, viendo a los flamencos rosados que le recordaban las plumas de su infancia soñada. Era en esos momentos cuando su autismo se revelaba no como una carga, sino como una lente única,
describía los colores del atardecer con precisión quirúrgica, el naranja es un 237 en hexadecimal, pero con un matiz de melancolía que no se codifica, y yo me perdía en su mundo, donde las texturas importaban más que las palabras. Tú me haces sentir que no soy un error de fábrica, me dijo una tarde, mientras paseábamos por los jardines del Real, las hojas de los plátanos danzando a nuestro alrededor. Yo que había pasado la vida sintiéndome un error en mi propia piel, una lesbiana en una familia que rezaba a la Virgen por corregirme, solo pude abrazarla. El abrazo fue casto pero profundo como raíces entrelazándose bajo la tierra fértil del huerto del cura. Sin embargo, los secretos empezaban a filtrarse como agua por las grietas de una acequia antigua. Una mañana, mientras desayunábamos en la Plaza de la Reina, con el bullicio de los vendedores de castillos de fuegos artificiales de fondo, su teléfono sonó de nuevo. Esta vez contestó. Sí, papá. Entiendo. Pero no puedo casarme con él. Las palabras cayeron como un mazazo y el mundo se detuvo. ¿Casarse? ¿Con quién? Mi zumo se volvió amargo en la garganta y cuando colgó con el rostro ceniciento, solo atiné a preguntar, ¿qué demonios fue eso? Ella evitó mis ojos jugueteando con el borde de su servilleta. Es tradición. Mi familia, los Vidal, dueños de la fábrica desde la posguerra. Mi padre quiere aliarse con los Ortega, de Alicante. Su hijo Javier es el heredero. Un matrimonio arreglado, como en los viejos tiempos de los señoríos valencianos. Su voz era un hilo, pero el peso era de yunque. Yo sentí una náusea subir, no de celos, aún no éramos eso, sino de rabia contra un sistema que mercadeaba con almas. Eso es medieval. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú, Mónica? Ella levantó la vista, ojos verdes tormentosos. Quiero libertad. Pero si no acepto, la fábrica se hunde. Cientos de empleos, Verónica. Mi madre murió por estrés de eso, ¿sabes? Un infarto a los 45 mientras firmaba contratos. El silencio que siguió fue espeso, como la niebla que a veces envuelve la albufera al amanecer. Le conté entonces mi propia carga, como mi padre, viudo y arruinado por la crisis del 2008, me había echado de casa a los 18 por traer vergüenza, por besar a una chica en la puerta, bajo la luz mortecina de un farol. Huyes de cadenas, yo las llevo puestas, dije y por primera vez, vi lágrimas rodar por sus mejillas sin que las escondiera. Nos abrazamos allí en medio de la plaza, ajenas a las miradas curiosas de los abuelos con sus periódicos. Ese abrazo fue el primero que duró más de lo necesario, el primero que olía a promesa. Pero las promesas se rompen fácil en Valencia, donde las fallas queman efímeramente. Esa noche en un concierto improvisado en las vales y barracas, guitarras flamencas llorando bajo las estrellas, nos besamos. Fue en un callejón perfumado a jazmín, lejos de las luces, un beso torpe y urgente, labios salados por el mar y el miedo. Verónica, yo. Nunca he estado con una mujer, confesó ella después, ruborizada como una niña en su primera comunión. Pero contigo no siento pánico. Siento hogar. Yo que había amado en secreto y perdido en silencio, solo pude susurrar, entonces, hagamos de esto nuestro hogar. Los días siguientes fueron un idilio robado, cenas a base de tapas en el Carmen, donde compartíamos confidencias bajo murales de artistas anónimos, mañanas en la lonja de la Seda, donde ella me enseñaba a leer los patrones antiguos como si fueran mapas del corazón. Pero el fantasma del compromiso acechaba. Javier empezó a aparecer en mensajes, fotos de él en yates alicantinos, sonrisas de tiburón. Es un buen partido, decía su padre en llamadas que ella ponía en altavoz para que yo oyera la presión. Una noche, después de una discusión, la primera, sobre si contarle a su familia de nosotras, ella se derrumbó. Si elijo esto, pierdo todo. La herencia, la estabilidad. Si elijo a mi padre, pierdo. A ti. ¿Y si eliges a medias?, propuse, desesperada, mientras el reloj de la catedral daba las 12, como un sino inexorable. Ella negó con la cabeza, el cabello revuelto cayendo sobre su frente. No hay medias en mi mundo, Verónica. Es todo o nada. Y el autismo hace que el nada sea un abismo. Esa noche dormimos juntas por primera vez, no en pasión, sino en consuelo, cuerpos entrelazados en su ático, escuchando el rumor del mar desde la ciudad de Les Arts.
Pero al amanecer encontré una nota en la mesita: necesito tiempo. No me odies. El pánico me invadió como una ola en la Malvarrosa. Pasaron días de silencio. Yo vagaba por Valencia como un fantasma, trabajando doble turno para no pensar, ignorando los mensajes de mi padre que pedían dinero para el vino bueno. Una tarde en el mercado central, entre puestos de naranjas y mariscos, la vi, con Javier, de la mano, en un almuerzo familiar. Él, alto y engominado, reía con su padre, ella, rígida, con una sonrisa que era máscara de porcelana. Nuestro roce de ojos fue un puñal, culpa en los suyos, traición en los míos. Huí, lágrimas quemando, jurándome no volver a amar a quien elige el oro sobre el alma. Pero Valencia es pequeña, y los caminos se cruzan como las acequias. 2 noches después, en la fiesta de la tomatina, no, espera, era noviembre, pero en mi memoria todo se tiñe de rojo, no, en una verbena otoñal en el parque de cabecera, ella me encontró. Verónica, por favor. Escúchame. Estaba ebria de vino, no de él, y su aliento olía a desesperación. Javier es un contrato. No lo amo. Pero si no finjo, mi padre venderá la fábrica a extranjeros. Despidos masivos, familias en la calle. ¿Entiendes? Es por ellos. Y por nosotras, grité, la voz quebrada por el ruido de las castañuelas. La gente nos miró, pero nosotras éramos un drama privado en un escenario público. Nosotras no existimos en tu mundo, Mónica. Soy pobre, soy. Yo. Una lesbiana de barrio que no encaja en tus salones. Ella se acercó, manos temblando. Encajas en mí. Pero elige, amor o ruina. Ese dilema nos partió y en la confusión un malentendido nació, creí que me usaba como escape, un capricho antes del altar. El malentendido se enquistó como una espina en el pie durante una romería, duele con cada paso, pero sigues caminando. Ignoré sus llamadas, borré sus mensajes sin leerlos y me hundí en el trabajo, sirviendo cañas en un bar de Rusafa donde los parroquianos contaban chistes machistas que me revolvían el estómago. Valencia, con su calidez traicionera, se volvió fría, las palmeras del paseo marítimo susurraban acusaciones, el aroma a azahar se tornaba clorofila amarga. Mi padre me escribió desde Madrid: vuelve, niña. Aquí al menos sabes quién eres, la que paga las facturas. Reí con amargura, al menos él era honesto en su egoísmo. Mónica, meanwhile, se sumergió en su farsa. Vi fotos en redes, no suyas, ella odiaba las pantallas sociales, pero de los Ortega, cenas en el Real Club Náutico, ella con un vestido de gasa que la hacía parecer una virgen en procesión, Javier a su lado como un apéndice indeseado. Cada imagen era un latigazo, ¿era yo la tonta por creer en un amor que trascendía clases? Una noche sola en mi hostal, saqué el viejo diario de mi madre, una valenciana emigrada que murió de pena por un marido infiel, y leí sus palabras: el amor verdadero no pide sacrificios, los hace inevitables. Lágrimas mojaron las páginas amarillentas, y juré que no sacrificaría más. Pero el destino, ese dios caprichoso de las tragedias griegas adaptadas a las fallas, intervino. Una mañana de lluvia torrencial, rara en Valencia, pero furiosa como un despecho, recibí una llamada de un número desconocido. Soy el asistente de don Vidal. Su hija Mónica ha tenido un colapso. En la fábrica. Venga, por favor. El corazón se me paró. Corrí bajo el diluvio, empapada hasta los huesos, hacia las afueras industriales donde las chimeneas escupían humo como dragones heridos. La fábrica Vidal era un coloso de ladrillo rojo, reliquia de la industrialización franquista, con obreros que me miraron con curiosidad al entrar. La encontré en la oficina directiva, acurrucada en un sofá de cuero, balanceándose como un niño en una mecedora, rodeada de porcelanas rotas, no figurativamente sino literalmente, jarrones hechos añicos en el suelo, como si hubiera intentado destruir su herencia. Su padre, un hombre de 60 con bigote canoso y ojos de halcón, me fulminó con la mirada. ¿Quién demonios eres tú? Alguien que la quiere, respondí, arrodillándome a su lado. Ella alzó la vista, ojos enrojecidos. Verónica. Lo siento. Todo se derrumbó. Javier lo sabe. Todo. En ese caos la verdad salió a borbotones. Javier no era el villano inocente, había forzado un beso en una cena, y Mónica, en pánico sensorial, lo había empujado, rompiendo una lámpara antigua valorada en miles.
El escándalo estalló, acusaciones de loca impredecible, amenazas de romper el compromiso publicly, lo que hundiría la reputación de los Vidal. «Es autista, no loca», grité a su padre, que palideció como si le hubiera escupido. «Y tú la tratas como a una pieza defectuosa de tu porcelana». Él se irguió, voz de trueno: «Esta fábrica es su deber. Su madre lo dio todo por ella». Mónica sollozó: «Mamá se mató por ti, papá. Por tus deudas, tus ambiciones. Y yo no seré el sacrificio». El enfrentamiento fue bíblico, yo, la intrusa pobre, defendiendo a su hija contra un patriarca que olía a colonia cara y rencor viejo. «Déjala elegir», le exigí. «O perderás lo único real que tienes». Él titubeó y en ese instante vi al hombre roto bajo la armadura, viudo, solo, aferrado a un imperio de barro. «Sal de aquí», murmuró al fin, pero no con odio sino con derrota. Ayudé a Mónica a levantarse y salimos juntas, bajo la lluvia que lavaba las culpas. En mi hostal la sequé con toallas raídas, le preparé un té de hierbas como mi abuela valenciana me enseñó, romero para calmar el alma. Lo conté todo a Javier, confesó, envuelta en una manta. «Que amo a una mujer. A ti». Él lo entendió a su modo. Pero mi padre quiere terapia, conversiones. Dice que es fase. La ira me cegó. ¿Terapia? ¿Para qué? ¿Para que finja ser hétero en sus salones? Ella negó: «No. Para que aprenda a controlarme. Pero contigo no quiero control. Quiero ser». Esa noche reconstruimos, no con palabras grandiosas, sino con silencios compartidos, manos entrelazadas que decían más que juramentos. Al amanecer, con el sol filtrándose por las persianas rotas, me besó de nuevo, esta vez con certeza. «Quédate en Valencia. Contigo». Pero el idilio duró poco, los Ortega demandaron alegando daños emocionales, y el escándalo llegó a los periódicos locales: «Heredera Vidal rompe compromiso en escándalo familiar». Los titulares la pintaban como excéntrica, a mí como la aventurera madrileña. Mi padre llamó, riendo: «Hija, al fin fama. Pero vuelve, que aquí no hay demandas». La presión montó, Mónica empezó a bloquearse en público, evitando las calles por miedo a los murmullos. Yo, acosada en el chiringuito por clientes curiosos: «¿Eres la que sedujo a la rica?». Renuncié y me mudé temporalmente a un piso compartido en Benimaclet, con estudiantes que fumaban porros y debatían sobre Lorca. «El amor es un fuego fatuo», me dijo una compañera, citando al poeta granadino. Y tenía razón, el nuestro ardía, pero amenazaba con consumirlo todo. El punto de quiebre llegó en Navidad, cuando las luces de la ciudad de las luces parpadeaban como promesas falsas. Su padre la citó en la finca familiar en la huerta, y ella fue sola. Volvió al anochecer con una carta en la mano: «Renuncio a la herencia. A cambio, paz. Y dinero para empezar de cero». Lo leyó en voz alta, voz temblorosa, y yo la abracé, pero en su abrazo había un vacío. ¿Y si me arrepiento? ¿Y si te arrastro a la pobreza conmigo? Ya estoy en ella, bromeé, pero el chiste cayó plano. Esa noche discutimos por primera vez con saña, yo acusándola de cobardía, ella a mí de no entender el peso de la sangre. «Tú no sabes lo que es traicionar a tu familia», gritó, y yo repliqué: «Mi familia me traicionó a mí por amarte como soy». Las palabras fueron dardos y en la furia, revelé mi propio secreto: «Ana, mi ex, no solo me robó, estaba embarazada de mí, un hijo que aborté sola, por miedo, por pobreza». «Y tú hablas de sacrificios», sollocé. El silencio posterior fue un abismo, y ella huyó a la noche valenciana, dejando solo el eco de la puerta. Días de agonía siguieron. Busqué consuelo en la playa, donde el mar me devoraba los pies, pero el invierno lo hacía hostil. Una carta llegó, no de ella, sino de su padre. «Te odié al principio. Pero Mónica te necesita. Ayúdala a volar». Era una rama de olivo, torpe pero real. La encontré en la albufera, remando sola en una barca, como una figura de Sorolla en tormenta. «Perdóname», dijo al verme. «El miedo me ciega». Nos abrazamos en la barca inestable, el agua lamiendo como lenguas de perdón. Pero el verdadero conflicto acechaba. Javier, herido en su orgullo, filtró correos viejos de Mónica, confesiones de su autismo, dudas sobre su orientación, a la prensa.
El escándalo explotó nacional, la heredera defectuosa y su amante proletaria. Valencia se volvió un panal de abejas, vecinos que antes sonreían ahora cuchicheaban, mi piso fue vandalizado con pintadas homofóbicas. Mónica, en pánico total, se encerró en su ático negándose a salir. Somos tóxicas, murmuró por teléfono. El mundo nos castiga por existir. El clímax llegó como una falla mal encendida, repentino, devorador. Era víspera de fin de año, y Valencia bullía con preparativos, uvas listas para las 12, campanas de la catedral tañendo promesas. Yo había decidido irme, un billete de vuelta a Madrid, comprado con lágrimas y tips ahorrados. No puedo salvarte si no te salvas tú, le escribí en un mensaje final. Pero antes de partir, una llamada, su padre. Ven a la fábrica. Ahora. Es por ella. Corrí bajo la lluvia de pólvora, fuegos artificiales prematuros iluminando el cielo, y al llegar, el caos me golpeó, obreros en huelga frente a las puertas, pancartas gritando Vidal traiciona a Valencia, y en medio, Mónica encaramada en una grúa oxidada, balanceándose al borde del abismo. Baja, suplicó su padre, voz quebrada por primera vez. Ella gritó hacia la multitud, renuncio. La fábrica es de los trabajadores, no de un apellido. Era su rebelión, no suicidio sino declaración, pero el pánico la hacía temeraria. El corazón me latió en la garganta. Subí por la escalera metálica, ignorando las advertencias, el viento azotando mi abrigo raído. Mónica, mírame. Ella giró, ojos salvajes. Verónica. No pude. Javier amenazó con demandar por difamación, pero peor, filtró mis terapias pasadas. Dicen que estoy loca, que tú me manipulaste. Lágrimas surcaban su rostro mezcladas con lluvia. Baja. No por mí, por ti. Por el amor que duele pero vive. Titubeó, el cuerpo temblando. Tengo miedo. De perderlo todo. De perderte. Extendí la mano como en el avión. No me pierdes. Yo elijo esto, tú con grietas y todo. Bajó paso a paso y cuando sus pies tocaron tierra, la multitud aplaudió, no por escándalo sino por coraje. Su padre, con ojos húmedos, firmó allí mismo, cesión parcial de acciones a una cooperativa obrera. Por tu madre, murmuró. Y por ti. El después fue un remolino humanitario. La prensa ávida al principio se volvió empática, artículos sobre neurodiversidad, sobre amores que desafían clases inspirados en nuestra historia. Javier se retractó avergonzado por la opinión pública, y los Ortega retiraron demandas. Nosotras, exhaustas, nos refugiamos en una casita alquilada en la huerta, con limoneros que perfumaban las noches. Allí sin lujos reconstruimos, terapia para ella, no de conversión, sino de empoderamiento, yo buscando trabajo en una cooperativa de artesanas, tejiendo sueños con hilos de realidad. No fue fácil. Hubo noches de dudas, cuando el autismo la aislaba y mi pobreza me hacía sentir indigna. Somos como Valencia, dije una vez, mientras cosechábamos naranjas bajo el sol de primavera. Quemamos lo viejo en fallas y renacemos de las cenizas. Ella sonrió, besándome la sien. Y nuestro amor es el fuego que no consume, sino ilumina. Hoy, un año después, caminamos por el Turia, manos entrelazadas sin vergüenza. Su padre nos visita, torpe pero presente. Mi padre, sorprendentemente, envió una carta, orgulloso al fin. No es un final de cuento con castillos y princesas, es humano con cicatrices que cuentan historias. En Valencia, donde el mar besa la tierra sin promesas eternas, aprendimos que el amor no es ausencia de conflicto, sino la fuerza para bailarlo. Y en cada paso gritamos no con rabia, sino con vida.